Hola, muy buenas. En el vídeo anterior ganó la opción Pretor, ¿vale? Así que vamos a pintar esta miniatura lo mejor posible. Vamos a utilizar pinturas base, vamos a utilizar contrastes, sombras y pinturas layer para darle luces, ¿vale? ¿Queréis verlo? Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos el Pretor Prime preparado, ¿vale? Le hemos dado la capa de imprimación con el Retributor Armor y ahora lo que vamos a hacer es darle los primeros colores base. Pintaremos la capa de la miniatura con el Cantor Blue, el interior de la capa lo pintaremos con el Wraithbone y pintaremos la cota de malla y la lanza con el Lead Belcher, ¿vale? Pues empezaremos por el Cantor Blue, vamos bien, vale, preparamos el pincel, y hacemos, quitamos el sobrante y aplicamos en la paleta. Venga, y empezamos con la capa. Pues ahora iremos aplicando estos tres colores y luego continuaremos. Venga, ya tenemos los tres primeros colores. Ahora continuamos con más colores base. Vamos a pintar con Mephiston Red lo que son las plumas del casco y las cuerdas. Luego pintaremos con Screamer Pink la empuñadura de la lanza, con Rhinos Hide la vaina de la espada y el cinturón, y con el Ceramite White pintaremos la medalla de la capa, ¿vale? Pintaremos también con el blanco toda la parte que sobresale más del interior de la capa, ¿vale? Pues empezaremos con el Mephiston Red. Movemos bien, humedecemos un poco el pincel y aplicamos en la paleta. Vale. Bueno, pues empezamos por las plumas. Y continuamos con estos colores. Vale, pues ya tenemos los principales colores base aplicados, ¿vale? Hemos aprovechado también y hemos pintado con Macrash Blue la parte que sobresale más de la capa y hemos dejado el Cantor Blue de fondo para darle efecto sombra. Lo mismo hemos hecho con el blanco, dándole pues un poco de brillo a la parte que más sobresale, ¿vale? Ahora, lo que toca es seguir con contrastes y lo que vamos a hacer es pintar la medalla de la capa con el Contrast Medium mezclado con el Drakenhof Nightshade y pintaremos las bandas con el Skeleton Horde, ¿vale? Empezaremos por este mismo, nos ayudaremos de la paleta de papel plastificado y lo que haremos será aplicar 5 dosificaciones del Contrast Medium y ahora aplicamos un poco y aplicamos una de color azul y mezclamos bien. Vale, así aclaramos un poco el color. Y ahora lo que vamos a hacer es, sin aplicar mucha pintura, vamos a remarcar las sombras y a darle color a la medalla. Unimos plano para que no se escurra el color para abajo. Y esperaremos un poquito, lo dejaremos secar. Y luego seguiremos con el Skeleton Horde. Venga, pues ya hemos dejado secar los contrastes, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es continuar con las sombras. Y lo haremos de la siguiente manera. Pintaremos con el Reikland Flashshade las sombras de los colores rojos en las plumas, en las cuerdas. Pintaremos también partes de la armadura. Con el Agrax pintaremos pues todo lo que son las caras esculpidas de la armadura. Y pintaremos también la parte de los marrones, las botas, el cinturón, etc. Con el Null Oil pintaremos las partes metálicas y con el Cardboard Crimson lo aplicaremos en lo que es la vara, ¿vale? Pues empezaremos por el Reikland. Vamos bien. Aplicamos.
y empezamos por los rojos. Un poco más. Bien, le aplicamos al casco. Tenemos que ir repartiendo bien. Si vemos que hemos puesto demasiado, podemos volver a pasar el pincel y lo recogemos. Bueno, pues ya tenemos las sombras aplicadas. Ahora, como siempre, pasamos a darle luces, ¿vale? Entonces, lo primero que haremos será, con el Calgar Blue, pintaremos todas las aristas que sobresalen de la capa, ¿vale? Con el Gorthor Brown pintaremos las aristas de los marrones. Con el Bookman's Glow le daremos pincel seco a la vara. Con el Liberator Gold le daremos a pincel por las aristas de los dorados. Lo mismo haremos con el Stormhorse Silver con los metálicos. Lo mismo haremos también con el rojo sangre por las plumas y por las cuerdas. Y con el gris muralla le daremos luces a lo que son las piedras del suelo, ¿vale? Pues empezaremos por el Calgar Blue. Movemos bien. Aplicamos. Vamos a la paleta. Ponemos poquita pintura. Y vamos a empezar, por ejemplo, por las aristas. Cuidado, vamos a dar una línea finita. Vamos a buscar la posición cómoda. Iremos haciendo así. Por todos los salientes, ¿vale? Pues venga, poco a poco. Vamos haciendo. Bueno, pues ya lo tenemos. Le hemos dado luces por todas las aristas y este es el resultado. ¿Vale? Ya me decís en comentarios si os gusta y vamos a verlo ahora en detalle. Venga, toca escoger para el próximo. Tenemos opción 1, chamán orco, opción 2, lord imperante. ¿Vale? Venga, dejadme en comentarios qué os ha parecido el vídeo y cuál de los dos pintamos, ¿vale? Venga, pues espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribíos, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.